¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si nos conocemos. Bueno, como si se así, obviamente. Eh, o con aquellos que no nos conocemos, mi nombre es Cristian Macetele. Yo soy ayudante de cátedra y bueno, vamos a estar hoy respondiendo a algunas preguntas que tengan, algo que quieran saber, repasando un poco de los temas que han leído. Si es que han leído, supongo que sí. ¿Han leído algo? Me dijo Fabiana que ella ya la clase pasada les habló sobre, estuvo repasando todo el tema de autonomía, abstracción y todo eso. Y me dijo que les va a subir un video sobre títulos no cartulares y check. ¿Sí? Así que seguramente en estos días se los va a estar subiendo. ¿Sí? Yo tengo una consulta más que nada Sí, con claro. respecto a los contenidos. Sí. Eh, el contenido subido al campus, por lo menos para la parte de cambiario, es muchísimo contenido. Y realmente viendo el programa, porque hay dos programas, no sé bien, eso es lo que me pasa, no sé bien en qué enfocarme. Eh, o sea, no sé bien cómo enfocarme, porque yo en general soy de estudiar, ponerle título por título, y la verdad es que como que no me pierde un poco el hecho de no saber para dónde dirigirme. Por ejemplo, la unidad 8 que es de la parte de empresa, que es todo lo que es defensa de competencia, leí lo que es la ley, pero no sé bien qué es lo que tengo que mirar, porque aparte en el programa no está en sí competencia, así como una unidad. Eh, ya sé que el profesor explicó que no mire tanto el programa en sí, pero no sé bien cómo guiarme con eso. Leí los archivos que subieron y vi las clases, pero no sé cómo, porque aparte también se ve que en cuatrimestres anteriores les dieron trabajos prácticos y acá no, entonces no sé, disculpe, lo que pasa es que no sé bien cómo guiarme para el No, momento está de bien. estudiar. Yo lo que no te puedo decir es cómo se manejan en empresas porque no estoy en empresa. ¿Sí? Eh, Así que no te puedo guiar en ese sentido. Te puedo decir en cambiario, obviamente. Pero no te puedo decir cómo enfocarte en empresa porque no sé, yo no doy empresa, nunca di empresa, nunca tomé ni siquiera empresa, entonces no te quiero decir una cosa que después te perjudique. ¿Verdad? Te puedo decir, enfocate en esto, enfocate en lo otro, porque capaz que después los docentes que dan ahí tienen otra visión y te perjudico, te termino perjudicando. Sí te puedo, si tenés alguna duda, ayudar con respecto a cambiario. Eh, no sé cómo vas con eso. Estoy leyendo lo que están subiendo al campus, lo que pasa es que es un montón y no sé, como que es distinto el programa de lo que van subiendo, entonces como que me pierdo un poco, pero nada, estoy leyendo, Mira, intentando leer todo lo que sube. yo te diría que sigas el programa, ¿sí? Seguí el programa, eh, porque básicamente se va a tomar de ahí. Eh, Sí, mucho hincapié, no sé si ya la has rendido alguna vez. ¿Son todos No, es la recursantes primera ustedes? vez. Es la Ah, primera vez, no bueno, tengo ni idea cómo. bien, bien. Bueno, te digo, yo te aconsejo que sigas el programa, porque básicamente lo que se toma es eso, ¿sí? Se toma del programa. Eh, ¿De dónde puedes estudiar? Te diría, estudia Gómez Leo, si querés. A mí es un libro que me gusta, me parece interesante, me parece muy pedagógico eh, para entenderlo. La parte de acciones cambiarias, Gómez Leo las tiene, están muy bien. Eh, si no las podés leer también del librito, no, del libro de Graciela Polonia, que también están excelentes. Otro autor que podés usar si querés, bien,
es Fernando León, que son los dos libros que siempre se recomiendan en la cátedra. Eso para lo que tiene que ver con todo lo que es letra de cambio y pagaré. ¿Sí? Respecto, bueno, y obviamente complementarlo con el código civil comercial. Eh, y algún apunte suelto que anda dando vuelta, como el de alegría sobre desmaterialización de títulos de crédito, y algo sobre la ley de defensa del consumidor. Y para la parte de cheque te diría Consumino, es un buen libro, es un muy buen libro, la ley comentada de cheque de Consumino es un muy buen libro, y la de Juan Antonio también. Juan Antonio es muy buena, también es muy buena. Bárbaro, Con, e- gracias, profe. con eso te diría, pero si te sabes eso vas como un tren bala, este, vas más que bien, ¿sí? Vas más que bien. No tenés, bueno, tenés uno, pero no, porque nosotros estamos haciendo más hincapié en el tema de el pagaré, más que en la letra de cambio. Fíjate que todos los libros hacen hincapié en la letra de cambio más que en el pagaré. ¿Sí? ¿Por qué? Una cuestión lógica. El decreto ley tiene 99 artículos sobre letra de cambio y 4 artículos sobre pagaré. Entonces, todos los libros en general eh, hablan sobre lo que es la letra de cambio. ¿Sí? Lo que pasa es que vos tenés que entender que todas esas normativas también se aplican al pagaré en lo que les son propios. ¿Sí? Artículo 103 del decreto. Obviamente no le vas a aplicar la parte de aceptación porque en el pagaré no tenés aceptación. Pero todo lo que es, por ejemplo, qué sé yo, presentación de pago, aval, este, en la medida en que le es pertinente, le es aplicable al pagaré. O sea, si vos lo estudiás desde ese lado, lo vas a entender y no vas a tener ningún problema. No hay libros puntuales sobre pagaré. Hay uno de Gómez Leo, pero es un tratado de pagaré cambiario. No sé si da para estudiarlo ahora. Eh, es un poco extenso el libro. Pero con eso vas a andar más que bien. Yo te diría que te enfoques en ese lado. Con eso, agarra eso, de materialización, un poco de código civil comercial, y con eso andas más que bien. ¿Sí? Si no, sí, te puede, a lo mejor si no lo hago nunca, te puede parecer todo un poco desordenado. ¿Sí? Después te diría que hagas bastante hincapié en la primera parte de la materia. ¿Sí? Eh, todo lo que es principios, autonomía, abstracción, todos esos son temas que a Fabián incluso le gustan mucho y, y además son los que te dan la base para después entender el resto de la materia. ¿Sí? Así que te diría que hagas bastante hincapié en eso también. Me dijo que la semana pasada se los explicó, eh, no sé si quedó alguna duda, lo entendieron bien, ¿no? Yo tengo una duda de la bolilla 5. A ver. Respecto a endoso con efectos limitados, las teorías de la teoría del endoso no la orden y prohibido nuevo endoso. Ujú. No me queda, no sé dónde leerlo tampoco porque solamente están subidas las clases y como que me quedó medio. Bien, ahora te lo explico, Lona. Eh, Ninguna duda sobre eso, entonces, sobre el tema de la fracción, de la autonomía y todo eso, nada. ¿No? Bien. Bueno, te explico, Lona. ¿Cómo es el tema de el endoso, prohibido nuevo endoso o no negociable y todo eso? A ver, nosotros cuando nos ponemos la cláusula no a la orden, ¿sí? O no negociable, tenemos que ver quién pone esa cláusula. Esa cláusula puede ser puesta por el librador, artículo 12 del decreto ley, o puede ser puesta por un endosante,
artículo 16 del decreto ley. ¿Sí? Obviamente va a tener distintos efectos, según lo ponga el librador o según la cláusula la ponga el endosante. ¿Y esto por qué? Porque algo que yo siempre repito mucho es que ustedes tienen que tener en cuenta que es que toda cláusula puesta por el librador produce una modificación objetiva del título, mientras que toda cláusula puesta por un endosante produce una modificación subjetiva del título. Esto lo dice Fernando Legón, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que toda cláusula puesta por un librador, cuando dice que produce una modificación objetiva, quiere decir que tiene efectos para todos. Toda cláusula puesta por el librador tiene efectos para todos. Mientras que las cláusulas puestas por un endosante solo produce efectos respecto del endosante que las puso. ¿Sí? Cuando el librador pone una cláusula no a la orden, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es modificar la autonomía del título. ¿Sí? De manera tal que ese título va a circular con la forma y los efectos de la cesión de crédito. ¿Sí? Es decir, modifica la circulación del título. ¿Por qué digo que pierde la autonomía? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que pierde la autonomía? ¿Alguna idea de por qué? No quieren poner las cámaras, aquí las vemos, pero no sé que son las 5 de la. Discúlpame, te escucho medio como con un eco, una cosa así. No sé si soy la única. Como nada. No, yo también lo escucho mal. Lo ¿Sí? escucho entrecortado. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escucho mejor? Ahí parece estar mejor, sí. ¿Sí? Sí. A lo mejor es esto. ¿Me escuchan un poco mejor ahí? Ahí sí. Y ahí Bien, se escucha mejor. bien. Les decía yo que la cláusula puesta por el endosante, entonces, la cláusula no a la orden, hace que el título circule con la forma y los efectos de una cesión. Y que pierde la autonomía. ¿Por qué pierde la autonomía? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que pierde la autonomía? No se les ocurra. Porque no Es es una fácil. circulación originaria. Pero, ¿qué significaría eso? Si yo te dijera que me explicaras qué significa eso, Que es originaria cuando no tiene las excepciones impuestas anteriormente. Es solamente que obliga entre los obligados inmediatos. estás orientada, pero no está bien lo que estás diciendo. Si yo les digo a ustedes que circula con la forma y los efectos de una cesión, pierde la autonomía. ¿Por qué? Porque con la cesión lo que va pasando es que se van acumulando las excepciones. ¿Se entiende? Lo que vos decís, Luana, está bien, es decir, no tiene una circulación originaria. ¿Está? ¿Qué significa esto de la circulación originaria, de la autonomía? Dice Mauricio Yadarola que, para que ustedes lo entiendan, ¿cómo es esto de la autonomía? Dice Mauricio Yadarola, es como si cada uno de los adquirentes contratara directamente con el librador. ¿Se entiende? Por eso no se le pueden oponer las excepciones que se tengan contra los anteriores poseedores, porque yo no contraté con ellos, contraté directamente con el librador. A eso se refiere con la adquisición originaria. ¿Sí? ¿Se entiende, Luana? ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Bueno, eso no pasa en los títulos no a la orden. ¿Por qué? Porque circulan con la forma y los efectos de la cesión, de manera tal que van a ir acumulando las excepciones. Y al tercero poseedor de buena fe se le van a poder
o poner las excepciones que se tengan contra los anteriores eventos. ¿Sí? Estas excepciones Eso, son las de quita, espera. excepciones personales, claro. Ah, está bien. Excepciones personales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros endosamos un título a la orden? Perdón, un título a la orden. Un título no a la orden. ¿Qué pasa si lo endosamos? Lo que va a pasar es que ese endoso es nulo. ¿Sí? Es nulo y no tiene ningún valor. ¿Sí? Por lo tanto, el que lo tenga no va a ser poseedor legítimo si no cumple con la ley de circulación. ¿Está? Ahora, una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es la siguiente, respecto de los títulos no a la orden. ¿Sí? Los títulos no a la orden no se pueden endosar. ¿Sí? Sin embargo, sí se podrían endosar, ¿sí?, con un endoso en prenda o un endoso en procuración. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe esto? Porque en Porque, el endoso en prenda no tiene efectos plenos el título. O sea, también es como que tiene las sí, bueno, pero el excepciones. endoso sin garantía tampoco tiene efectos plenos y el endoso No. prohibido no endoso tampoco tiene efectos plenos, sin embargo no se puede. Porque la titularidad del endoso Ahí del está, título sigue siendo del que ahí endosa. está, ahí está, ahí está. Es como dice Sabrina, ¿sí? Sí se puede endosar en prenda o se puede endosar en procuración, se puede endosar en prenda o endosar en procuración, porque ninguno de esos dos endosos transmite la propiedad del documento. No tiene efecto traslativo. Entonces, lo que hace al endosarlo en procuración es ni más ni menos que otorgar un mandato, ¿sí?, para que gestione el cobro. Y cuando lo endosa en prenda no es ni más ni menos que darlo en garantía. ¿Sí? Una prenda, lo que se llama Gómez de Hoy, llama una prenda con desplazamiento. ¿Se entiende? Esos serían los únicos dos casos en los que se podría endosar un título no a la orden. ¿Hasta acá estamos? Eso respecto de la cláusula puesta por el librador. ¿Estamos, Luana? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la cláusula es puesta por un endosante? Artículo 16 del decreto ley. ¿Sí? Fíjense ustedes que el artículo lo que nos dice es que el endosante puede prohibir un nuevo endoso. Ahora, ¿esta en sí puede prohibir un nuevo endoso? Bueno, no, en realidad no. ¿Sí? No puede prohibir un nuevo endoso. El único que puede prohibir un nuevo endoso es el creador del título y es el librador. ¿Cómo? A través de lo que vimos recién, la cláusula no la orden. El endosante no puede prohibir que el título pueda seguir endosándose. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay distintas teorías al respecto, ¿sí?, de cuáles son los efectos de esas cláusulas. Por un lado, está Héctor Cámara, entre otros, ¿no? Y por el otro está lo que dice Gómez Leo. ¿Qué es lo que dice Cámara? Cámara lo que nos dice es, la ley faculta al endosante a prohibir un nuevo endoso. Sin embargo, eso no impide que el título siga circulando. El título puede seguir circulando y se puede seguir endosando. Lo que hace el endosante de Cámara al poner esa cláusula es limitar su responsabilidad. ¿Sí? ¿Y a quién limita su responsabilidad? A su endosatario. ¿Sí? Eso es lo que dice Cámara. Cámara dice, cuando un endosante pone la cláusula prohibido el endoso, no negociable, porque son dos cláusulas iguales, o la cláusula que a ustedes se le ocurra, lo que hace es limitar su responsabilidad a su endosatario. ¿Sí? Nada más. Pero no prohíbe que el título siga circulando, el título va a seguir circulando. ¿Sí? De manera tal que, llegado el vencimiento del título, si un tercero pretende
venir a cobrarle al endosante que puso la cláusula prohibido nuevo endoso no negociable, este le puede oponer la falta de legitimación activa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es obligado cambiario respecto de él. ¿Se entendió? Se lo doy con un ejemplo. Yo tengo un título en mi poder, ¿sí? Se lo endoso a Gisela. Y lo endoso y le pongo la cláusula no negociable. ¿Sí? O prohibido nuevo endoso, la que ustedes quieran. Obviamente Gisela lo puede seguir endosando. ¿Sí? Así que hasta acá lo puede seguir endosando. Gisela se lo endosa a Luana. ¿Sí? Pleno como ustedes quieran. Luana se lo endosa a Claudia. Y Claudia se lo endosa a Sabrina. ¿Está? ¿Qué es lo que sucede? Como yo puse la cláusula, según cámara, como yo puse la cláusula no negociable, mi responsabilidad se limita solo respecto de Gisela. De manera tal que cuando Sabrina me quiera venir a cobrar, Sabrina, Claudia o Luana me quieran venir a cobrar, yo les puedo oponer la falta de legitimación activa. ¿Sí? Es decir que yo solo respondo frente a mi endosatario. Limito mi responsabilidad. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Eso es lo que dice Cámara, Víctor Cámara. ¿Sí? ¿Y qué dice perdón, estoy leyendo el chat, por eso. Eso es los sujetos pasivos de acciones de regreso, que son los exactamente. No sé quién puso eso. Néstor. Exactamente. ¿Sí? Solo va a ser sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, supongamos que el título está en poder de Sabrina, ¿sí? Y llegado el vencimiento, no se lo pagan, etc., le reclama a Gisela. ¿Sí? Gisela le paga. ¿Está? Porque es obligada a cambiaria. En ese caso, si ella me reclama a mí por una acción de reembolso, ahí sí yo voy a tener que responder. ¿Está? Ahora, si Sabrina me pretende reclamar directamente, ¿sí? A través de una acción de regreso, entonces yo le puedo poner la falta de legitimación activa. ¿Se entendió? ¿Néstor? Bueno, supongo que sí. Bien, no tenía eso, la reacción. Eso es lo que dice Cámara. ¿Sí? ¿Qué nos dice Gómez Leo? Gómez Leo tiene una teoría distinta al respecto. ¿Sí? Él lo que dice es que en realidad el endosante, ¿sí? Que pone la cláusula no negociable, prohibido el endoso, no a la orden, en realidad lo que busca es mantener las excepciones, ¿sí? Que él tiene contra su endosatario. ¿Sí? Entonces, los efectos de esa cláusula serían que el título, para él, para ese endosante, y solo para ese endosante, circularía en forma derivada. ¿Sí? De manera tal que cuando el tercero portador de buena fe le quiera venir a cobrar, ¿sí? Este le pueda oponer las excepciones que tenga contra su endosatario. Si las tiene. Si no las tiene, le tendría que pagar como cualquier otro. ¿Sí? Esa es la diferencia. En realidad, lo que dice Gómez Leo es que cuando el endosante tiene excepciones para oponer, ¿qué es lo que sucedería? Él dice, si lo endosa con efectos plenos, ¿sí? Esas excepciones las pierde. ¿Por qué las pierde? Porque el título se transmite de manera originaria. Exacto, de manera autónoma. ¿Sí? Entonces, él dice, si el endosante endosara con efectos plenos, ¿qué es lo que sucedería?
perdería las excepciones que tenga contra su notario. ¿Por qué? Porque el título circula de forma autónoma. Entonces, lo que hace es poner la cláusula prohibido novedoso, no negociable, etcétera, etcétera, y de esa manera, para él, y solo para él, el título va a circular de forma derivada. ¿Se entendió? Si tiene excepciones para oponer, bárbaro. Le opondrá el tercero portado de buena fe de excepción. Si no las tiene, le va a tener que pagar, ¿sí? Como cualquiera. ¿Está claro? ¿Verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. La profesora también hablaba de una posición de la cátedra sobre Vergel, ¿puede ser? Una tercera. No, no es una tercera. No es una tercera. A ver, en realidad, también está la postura que es igual la de, la de Legón, que dice que eh, es básicamente lo mismo, porque dice que si un endosante pone la cláusula no a la orden, ¿sí? Si pone la cláusula no a la orden, va a tener los efectos, ¿sí? Que dice cámara. ¿Sí? No, perdón. Si pones la cláusula es al revés, no a la orden, tiene los efectos que dice Gómez-Leo. ¿Sí? Es decir, que el título va a circular en forma derivada. ¿Está? Mientras que si la cláusula que pone el endosante es no negociable, prohibido nuevo endoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a tener los efectos que dice el tratado. Es decir, que limita su responsabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un híbrido que tomaron ahí, más o menos. Pero digamos, las dos grandes teorías que nosotros usamos, por lo menos, son esas. La de cámara. A mí particularmente, me parece un poco forzado lo de Gómez Leo. ¿Sí? Me parece un poco forzado porque me parece que la letra de la norma es clara. El endosante puede prohibir un nuevo endoso, listo. ¿Sí? Eso quiere decir que obviamente va a limitar su responsabilidad a su endosatario. Punto. Me parece que no hay mucho más para discutir. Pero bueno, todo este tema de las excepciones, me parece un poquitín forzado. Pero bueno, siempre vale. ¿Sí? Yo siempre digo, uno tiene que saber las distintas teorías porque el día de mañana, eh, dependiendo del lugar en el que uno le toca estar, ya sea del deudor o del acreedor, puede utilizar una u otra. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que hayan leído? Que hayan estado leyendo? ¿Cuándo fue el examen de esto? ¿Cuándo rinden? El 19. El 19 de 23. febrero y el recuperatorio el 26 para el plan Dale, nuevo. Yo rindo mesa libre de cambiario el 23, pero plan viejo, y solo cambiario. Supuestamente, eso me dijo Garaguz cuando le pregunté. ¿Es oral? ¿Cómo es? Sí, es oral. Podés empezar con un tema, preparar un tema, empezar y luego te preguntan, Bien. no sé. Sí, lo que Consulta, venga. ¿el plan Sí. 18 y el plan 88, el plan de estudios es el mismo? ¿El programa es el mismo, el Creo programa de que sí, la estudio? verdad estoy medio perdido con eso. Yo hoy Creo que le, sí. Yo hoy Creo le que pedí sí. permiso al secretario académico para que me ponga de oyente en la cursada de títulos valores, porque yo estaba en la del plan mío, que es 88 del cuatripasado, que falta lo de títulos desmaterializados, solo está el artículo de alegría y eso, porque la doctora Canti dijo que lo iba a subir y bueno, al final no lo subió todavía, Sí, me dijo ninguna que de en las estos días dos. lo sube. Lo graba y lo sube. Sí, sí, bueno, había dicho que lo leyéramos un poco para hoy, pero al no subirlo pude leer una parte y el artículo de alegría lo que tiene es que no lo puedo ver bien.
está escaneado, pero no sé si es que el libro es viejo de donde se escaneó o qué, que me salen algunas cosas cortadas. Y yo lo veo desde la compu. Si bien lo giré y todo para que se vea mejor, es como que... Bueno, después me fijo y si está mal, lo volvemos a subir. Por favor. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que hayan leído? ¿No? ¿Han leído? ¿Empiezan a leer? Están en el horno, chicos, ¿eh? No, sí, yo soy del plan nuevo y creo que a algunos le ha pasado como a mí, capaz. Estamos leyendo, pero por ahí estábamos un poquito perdidos, porque como es una tutoría, Claro. quizás y lo interpreté mal yo, ¿no? Pero igual voy a seguir porque de última lo volveré a rendir en marzo, en mayo. Bueno, hay que tener Claro, yo fe. también preguntaba, porque yo también soy del plan nuevo, entonces como que el programa no sé bien cuál usar y nada, en empresa el profesor dijo que me guíe por lo que subían ellos, pero como que está re incompleto y o sea, como que necesito saber bien qué más me falta. Y bueno, en Cambiario ya estudiaré según el programa, pero igual nada, lo mismo, soy de plan nuevo, es como medio complicado. Pero Y bueno, nada, si no cualquier la cosa cursaron veré. nunca, Sí, bueno, es de alba libre, ¿no? Es de alba libre, más ni menos que eso. sí, es darlo libre hoy. Bueno, vamos a... ¿No quieren preguntar nada? ¿No? Yo la verdad que estoy volviendo a repasar todo de cero, como si nunca lo hubiese estudiado, y hasta ahora vengo entendiendo, creo. O vengo entendiendo todo, no entendí nada y estoy al horno. Pero, Bueno, las dos opciones son válidas, así que... pero bueno, había pensado en su momento que iba a ser clase, y la semana pasada la doctora Canti nos dijo que no, que era más No, porque tutoría, están todos para los hacer videos. preguntas. Y me confié en el tema de, bueno, que pensé que iba a estar ella con lo del tema de los cheques y los títulos desmaterializados, que en realidad lo que iba a hacer era reclamarle y que me falta información para poder leer y preguntar. Porque leí lo de títulos desmaterializados del código, leí, bueno, lo que está en el campus, pero no sé de dónde más agarrarlo como para profundizar un poco más, porque, por ejemplo, en nuestro plan, en la cursada de concursar quiebras y cambiario, en cambiario lo tomaron. Sí, claro. De hecho, el doctor Garabuso le tomó a un par de compañeros títulos desmaterializados, le preguntó qué carácter era el que afectaba, y, o sea, cuál carácter quedaría desplazado con los títulos, y no me acuerdo qué más, y bueno, me parece que está bueno volver a verlo, porque Pero yo, ya por te ejemplo, digo, no lo había ni visto. no te hagas problema porque ahora me dijo, hoy hablé con ella, así que me dijo que en estos días ya va a subir el video, ¿sí? Sobre eso y sin necesidad, exactamente. Me dijo que va a subir el video y sobre eso y sobre ICHEC, ¿sí? Así que para ver un poco que ya en estos días lo tienen. ¿Está? Bueno, me dijo que les termine de dar el tema de la clasificación de acuerdo a la ley de circulación y que veamos un poco de pagaré, sobre todo el tema de los requisitos y todo eso. Acá, si les parece, o si quieren preguntar alguna otra cosa. Nada, bueno. Yo les insisto que si quieren preguntar, porque a lo mejor, no sé, capaz que yo les voy a hablar de un tema que ya lo leyeron y estén más avanzados y tienen alguna otra duda. Por eso les pregunto nada más. Si quieren preguntar algo más avanzado, no tengo problema, pues pregunten lo que quieran. Para eso estamos acá. Bueno, vamos a ver entonces el tema, que es muy simple en realidad, el tema de la clasificación de los títulos de crédito. Vieron que la clasificación es muy amplia, tienen títulos nacionales, extranjeros, series, individuales, fungibles, no fungibles, formales. Básicamente, y también les voy a decir, hay dos clasificaciones que son tal vez las más importantes, ¿sí? Que son las títulos causales y abstractos, ¿sí? Y de acuerdo a la ley de circulación, en títulos nominales, títulos a la orden y títulos al portador.
¿Qué significa que un título es causal? Si yo le dijera a ustedes que me definieran un título causal, ¿qué me dirían al respecto? ¿Qué es un título causal? Les digo esto porque muchas veces ustedes dicen que el título causal es aquel en que la causa está expresada en el título, ¿sí? O en aquel en que la causa tiene relevancia jurídica. No está mal, no está mal, eso es cierto, que yo le dijera a ustedes que el título causal es aquel en que la causa tiene relevancia jurídica y no le digo más que eso, no creo que entiendan qué es un título causal, o estén satisfechos, por lo menos, con la definición del título causal. Eh, Tampoco es completo si nosotros decimos que son aquellos en los que la causa está expresada en el título. Sí tiene que estar expresada. Sin embargo, que la causa esté expresada en el título no siempre convierte a este título en un título causal. ¿Por qué? Fíjense ustedes que, como dice Agustín Vicente Gela, que es un autor español, dice, en un pagaré la causa puede estar expresada en el título. ¿Sí? Y sin embargo eso no lo convierte en un título causal. Ejemplo de eso. Ejemplo de eso. Vieron que muchas veces, sobre todo en los formularios, lo que más ven ustedes, ¿no? En los formularios de pagaré, muchas veces viene al final de la redacción por igual valor recibido en, y le ponen mercadería, dinero, servicios profesionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es eso? Se llama cláusula de valuta, valuta con B corta, ¿sí? Cláusula de valuta. Y no es ni más ni menos, ¿sí?, que la causa que origina la emisión de ese pagaré. ¿Sí? Ni más ni menos. ¿Está? Eso es la causa de emisión del título. Como verán, en ese caso, la causa figura en el pagaré. Sin embargo, no lo convierte en un título causal, sigue siendo un título abstracto. ¿Se entiende? Por eso no está completo decir que un título causal es aquel que tiene la causa expresada en el. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace que el título sea causal? Bueno, que sí, las decime. excepciones y las defensas son oponibles al portador. Exacto, tiene que ver con la posibilidad de oponer excepciones, ¿sí? Con la posibilidad de oponer excepciones y defensas, ¿sí? Lo que hace que el título sea causal es que todas aquellas excepciones y defensas fundadas en la causa del título, de emisión del título, ¿sí?, le son oponibles al tercero portador de buena fe. ¿Se entiende? Le son oponibles al tercero portador de buena fe. ¿Qué causa? ¿Qué excepciones? ¿Qué defensas? La de cualquier causa, por ejemplo, yo le endoso un título, o mejor dicho, le libro un título a Gisela, ¿sí?, en virtud de una causa. ¿Sí? Gisela se lo endosa a Daniel. Obviamente eso endoso tiene otra causa. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es las excepciones y defensas que se pueden poner? ¿En cualquiera de las causas? No, solo las de emisión del título. Solo la de emisión del título, porque cada uno de los endosos tiene una causa. Sin embargo, esa causa de cada uno de los endosos no le es oponible al tercero portador de una fe. ¿Sí? Solo la de emisión del título. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, los títulos causales, ¿son literales? ¿Son autónomos? Sí, claro, son literales y son autónomos porque esos son caracteres generales de todos los títulos valores. ¿Sí? Por eso, la causa tiene que estar expresada en el título, principio de literalidad. ¿Verdad? Por eso se pide que la causa esté expresada en el título. ¿Sí? ¿Y son autónomos los títulos causales? Sí, perfectamente. Perfectamente. Son autónomos porque la autonomía no tiene que ver con la posibilidad
posibilidad de oponer excepciones, defensas o excepciones causales, sino con la posibilidad de oponer excepciones personales, ¿sí? Que son distintas. ¿Se entiende? Así que son perfectamente literales y autónomas. ¿Está? Hay infinidad de títulos causales, ¿sí? Las acciones, las cartas de deporte, Warren, muchísimas. ¿Está? Hay muchísimas. Les quiero decir que el boleto de compraventa no es un título causal, no es un título siquiera, es un contrato. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes le pregunten ¿qué es un título causal? ¿Sí? A ver, ¿qué es un título causal? Es aquel que tiene la causa expresada en el título y es aquel en el cual se le posibilita al deudor, tiene la posibilidad de oponer excepciones, defensas y excepciones fundadas en la causa al tercero portador de buena fe. ¿Sí? Como dice bien, respecto del alcance y la modalidad, está determinada por esa causa. Dice bien Néstor, el alcance y la modalidad está determinado por esa causa. Eso a diferencia de los abstractos. ¿Qué características tienen los títulos abstractos? ¿Qué significa que un título es abstracto? La causa de creación es inoponible al Claro, portador. significa que la causa de emisión del título no es oponible al tercero portador de buena fe. ¿Sí? No es oponible al tercero portador de buena fe. Una diferencia que ustedes van a encontrar es que los títulos abstractos solo pueden ser creados por ley. ¿Sí? Mientras que los causales pueden ser creados por voluntad de las partes. Entonces, el título abstracto, la diferencia es que la causa no le es oponible al tercero portador de buena fe. Y les pregunto, ¿está bien eso? ¿Está bien? ¿Qué títulos abstractos conocen ustedes? La letra de cambio, Letra de cambio, cheque, pagaré. Digo, se supone que si circulan de forma original. no, la original tiene que ver con la autonomía. Pero digo, ¿está bien esto de que la causa no pueda ser oponible al tercero portador de buena fe? Dicen esto seguridad jurídica dinámica. En realidad tiene que ver con la característica principal que tienen los títulos valores, que es la circulación del crédito. Lo que busca con los títulos abstractos es la circulación segura y certera. ¿Sí? Rápida, segura y certera. ¿Sí? Es decir, lo que se busca es la circulación del crédito. ¿Está? Se busca la circulación del crédito. Entonces, todos estos principios que ustedes estudian, tienen que ver con eso, con la circulación del crédito y la protección del tercero de buena fe. Todo el pilar, ¿sí?, de la estructura de los títulos de crédito se fundan en eso: la protección del tercero portador de buena fe y la circulación del crédito. ¿Está? ¿Cómo hacemos para que el título circule más rápido, más seguro y más certero? Bueno, a través, entre otros, de estos principios, de la autonomía, de la abstracción. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense ustedes qué interesante. Digo, supónganse que yo, en virtud de determinada causa, le libro un pagaré a Gisela. ¿Sí? Gisela se lo endosa a Daniel, y Daniel se lo endosa a Néstor. ¿Sí? Si yo le pudiera oponer la causa de emisión del pagaré a Néstor, ¿qué es lo que pasaría? Si tuviera esa posibilidad, ¿qué es lo que sucedería? Lo más probable es que ese crédito, ese pagaré, no circule. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Néstor no podría defenderse, por una sencilla razón, porque él no intervino en la causa entre Gisela y yo. ¿Sí? Entonces él no podría defenderse. Entonces él, antes
lo mismo pasaría con Daniel, antes de recibir ese pagaré, diría, no, momento, no me des este título, porque si llegado el vencimiento yo lo presento al cobro y me ponen alguna excepción, alguna defensa con una de la causa, yo no tengo cómo defenderme. Con lo cual estaríamos cortando la circulación del crédito. ¿Sí? Es una cuestión de lógica en los títulos abstractos. ¿Sí? ¿Por qué no se le puede oponer la causa? Fácil. Porque el tercero portador de buena fe no intervino en la causa de emisión entre el librador y el tomador. ¿Sí? Entonces, difícilmente se pueda defender de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Yo sé que no es fácil, estamos en verano todavía, un viernes a las 10 de la tarde hablando de esta locura, pero bueno, pongamos un poco de esfuerzo. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Entonces, esa es la diferencia entre los abstractos y los causales. Básicamente, fundamentalmente, la posibilidad de oponer excepciones. Pero un segundo voy a prender la luz así se me va a mostrar. Bueno, eso en cuanto a la clasificación de títulos causales y títulos abstractos. ¿Sí? Obviamente ustedes profundicen más y cualquier duda que tengan, preguntan, no hay ningún problema. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? La otra clasificación importante que yo les decía es de acuerdo a la ley de circulación. ¿Sí? De acuerdo a la ley de circulación, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en títulos nominales, títulos a la orden y títulos al portador. ¿Sí? La de los títulos al portador es tal vez la más fácil de todas. ¿Por qué? ¿Qué significa de un título al portador? Son los que circulan por endoso, pasándoselo de mano a mano por tradición. Claro, exactamente. Circulan por tradición. Efectivamente, como dice Néstor también, circulan por tradición. ¿Sí? Es decir, que son títulos que no tienen un tomador o beneficiario. ¿Sí? No tienen designado un tomador o beneficiario. Por lo tanto, van circulando de forma manual, ¿sí? Forma por tradición. ¿Y cómo se legitima? ¿Cómo se legitima el tenedor de un título de portador? Con el mismo título. Exactamente, con el mismo título, con la posesión. ¿Sí? Con la posesión del título, con eso se está legitimando. ¿Sí? Es decir, que en los títulos del portador la legitimación es bastante simple. ¿Por qué? Porque les basta con tener el título en su poder. ¿Sí? Y para hacerlo circular, basta con la simple entrega del título. No hace falta endosarlo ni nada. Un título típico del portador también es el cheque, por ejemplo, que puede ser el laboral y también puede ser el portador. ¿Sí? Aunque presenta cierta particularidad porque el artículo 18 de la ley de cheque permite endosar un cheque al portador. Sin embargo, no modifica la ley de circulación. ¿Sí? ¿Qué pasa con los títulos a la orden? ¿Sí? ¿Qué es un título a la orden? ¿Cómo circulan los títulos a la orden? Los títulos a la orden son aquellos que tienen designado, ¿sí?, el nombre de un tomador o beneficiario, o uno o dos o lo que sea, tomador o beneficiario. ¿Y qué van a circular de qué forma? Con la tradición y la cadena ininterrumpida de endosos. En realidad, la circulación va a ser por endoso, Sabrina. Sí, ¿Sí? por la entrega quise decir, la entrega más el endoso. Claro. La entrega física. Tiene Claro. que tener el título. Exactamente. Va a circular a través del endoso. ¿Sí? Lo que vos decís está muy bien, digamos, porque muchas veces
lo que nosotros pensamos es que el endoso, cuando decimos vamos a endosar un título, confirmarlo resulta suficiente, ¿sí? Pero lo cierto es que el endoso, además de la firma, requiere de la entrega del título. Es decir, que para que el endoso esté completo, requiere de dos cosas. Primero, la firma del endosante. Y segundo, la tradición del título. ¿Sí? Tienen que entregarlo, porque si yo lo endoso, tengo un título en mi poder y lo endoso a favor de Daniel, y me lo quedo yo, no tiene ningún valor. Es decir, eso puede haber sido un negocio que no se terminó de concluir y listo, lo tacho y a otra cosa. ¿Sí? Para que esté completo el endoso, yo lo tengo que firmar, ¿sí? Y yo lo tengo que entregar. ¿Está? Es que está bien lo que decís. Entonces, los títulos a la orden, ¿sí? Se libran a nombre de persona determinada, ¿sí? De tomador o beneficiario, y van a circular a través del endoso. ¿Sí? ¿Y cómo se legitima? ¿Cómo se legitima el beneficiario o el portador de un título a la orden? Ahora sí, como dijo Sabrina, artículo 17 del decreto de ley, por ejemplo, ¿sí? Se legitima teniendo el título en su poder, ¿sí? Teniendo el título en su poder y estando precedido por una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Estando precedido por una cadena ininterrumpida de endosos. Muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa si la cadena de endosos se corta? ¿Qué pasaría si la cadena de endosos se corta? Fácil. De- Sí, decime. No, nada. No, decime, no hay problema. No, que depende de cómo se corta esa cadena de endosos. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, porque si yo endoso justamente el ejemplo que acaba de dar, pero el negocio por el cual yo había endosado no prosperó y no entregué el título, puedo anular dicho endoso. Bueno, pero ahí no estaría cortada la cadena de endosos. Claro, por eso no quería decirlo porque me di cuenta que estaba mal. Claro, ahí no está porque fíjate que lo de tachar el endoso está previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 15, 15 creo que es el endoso en blanco, 14, 15 por ahí. En ese caso, no tendrías una cadena, Claro, no la estaría. cadena no estaría cortada. Ahora, cuando se corta la cadena de endoso, lo que va a pasar es que no tienen tenedor legítimo. Si yo les digo a ustedes que en un título de la orden se legitiman, teniendo el título en su poder, estando precedidos de una cadena ininterrumpida de endosos, entonces, si la cadena de endosos está interrumpida, lo que va a pasar es que el que lo tiene en su poder no es tenedor legítimo. ¿Y qué pasa si no es tenedor legítimo? ¿Qué pasaría? Que no puede ejercer ninguno de los derechos derivados del título. ¿Se entiende? No podría ejercer los derechos derivados del título. ¿Está? Porque no es tenedor legítimo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los títulos nominales o nominativos? Los títulos nominativos, ¿sí? Digamos, tienen una carga más, son muy parecidos a los títulos a la orden, pero le agregan una carga más. ¿Sí? ¿Qué es esto? Los títulos nominativos o nominales son aquellos que son librados a nombre de personas determinadas y que también van a circular por endoso. ¿Sí? Pero se agrega un requisito, ¿sí? Que es el requisito de la inscripción en el registro del deudor. ¿Está? Es lo que seguramente esa inscripción al registro del deudor, seguramente ustedes la han escuchado nombrar muchas veces, porque se utiliza, es una palabra que se utiliza mucho en el fútbol, que es el transfer. ¿Vieron? ¿Verdad? No me llegó el transfer, ¿verdad?
no es ni más ni menos que la inscripción en la FIFA, ¿no? Donde lo escriben. Bueno, esto más o menos lo mismo. ¿Sí? Es decir que la transmisión, cada una de las transmisiones de los títulos a la orden, requiere del endoso del título, de la entrega del título, pero además requiere de la inscripción en el registro del deudor. Esta inscripción en el registro del deudor es constitutiva. ¿Sí? Esto no quiere decir que si no es inscrita en el registro del deudor no tiene efectos entre partes. Sí va a tener efectos entre partes, ¿sí? Dicha transferencia, solo que no va a ser oponible al tercero portador de datos. ¿Y a qué se debe esta inscripción del registro? Bueno, básicamente a que el deudor se reserva el derecho, ¿sí?, de conocer en manos de quién está el título. ¿Está? Es simplemente por eso. El caso más típico es el de las acciones. ¿Sí? ¿Y cómo se legitima? ¿Cómo se legitima el tercero portador de buena fe? ¿Sí? Con la constancia del registro Sí, pero además, y la tenencia del título. efectivamente, como dice Néstor, se legitima con la tenencia del título, ¿sí?, la cadena ininterrumpida de endosos y la inscripción en el registro del deudor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Yo no sé si se me han subido los videos. Esto es a grandes rasgos que yo se los explico, ¿sí? Me parece que yo, si mal no recuerdo, incluso en el video que grabé, este tema, el tema de la clasificación de los títulos de crédito, me tocó a mí grabar el video. Bueno, ahí yo lo desarrollo muchísimo más. Creo que sí. Creo que le hablo incluso de los antecedentes históricos de los títulos otorgadores y eso. Cualquier cosa, véanlo y me pregunten. ¿Qué cosa está en Legón? Si te referís a la clasificación, sí, está en Legón, está en Gualtieri Viniski también, así que sí, está muy claro. En Gualtieri Viniski también está bastante. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer de esto? ¿Nada? Bueno, vamos a ver un poco entonces el tema, vamos a entrar un poco en el tema de pagaré, algo un poco más entretenido. Vamos a entrar en el tema de la pagaré, los requisitos, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Empezaron a leer algo de los requisitos del pagaré y eso? ¿Cuáles son cada uno de los requisitos? Sí. Bueno, vieron que hay distintas clasificaciones, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos los requisitos, tanto del pagaré como de la letra de cambio, vamos a ver que hay requisitos que son necesarios, dice, ponerle al tiempo de la creación, y aquellos requisitos que son necesarios al tiempo de la presentación del pago, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos necesarios al tiempo de la creación? Antes hago un paréntesis. Esto de los requisitos necesarios al tiempo de la creación, ustedes tengan en cuenta que se refiere más que nada a la posibilidad de librar un título en blanco, artículo 11 del decreto ley. ¿Sí? Y, si mal no recuerdo, artículo 9 de la ley de cheques. ¿Está? Es decir, tiene que ver con eso, con la posibilidad que existe de librar un título en blanco. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos necesarios al tiempo de la creación? Hay distintas teorías, en realidad, al respecto. ¿Sí? Por un lado, están quienes sostienen que basta con la simple firma, en un papel en blanco. ¿Sí? Recuerden ustedes que el papel es el elemento real. ¿Sí? Con lo cual, sostienen algunos, bastaría con la simple firma para estar en presencia ya de un título en blanco. Es una teoría un poco arriesgada,
¿sí? Ya hemos visto algunos ejemplos de eso, ¿no verdad? El caso de, yo siempre lo menciono, el caso de Silvio Solán, o de la viejita Verón, que decían que habían firmado un autógrafo y se lo completaron con un pagaré, incluso el caso de Silvio Solán por $1 millón, una cosa así. Por eso es un caso un poco arriesgado, ¿sí? El tema de la simple firma. Sin embargo, hay ciertos autores que entienden que con eso es suficiente. Hay otra teoría, que es la mayoría, así que la mayoría de la doctrina italiana, que entiende que no basta con la simple firma, sino que se requiere, además, perdón, se requiere, además de la denominación del título, ¿sí? Ya sea letra de cambio, pagaré, etc. ¿Y esto por qué? Básicamente porque, como dice otro francés que se llama Alejandro Carri, dice, cuando uno ve la palabra letra de cambio, pagaré, y cuando uno ve la denominación del título, esa denominación funciona, dice, como la palabra poison en un medicamento. Lo hago en ese ejemplo, ¿sí? Como diciendo, cuidado, cuidado, ¿sí? No estás firmando una letra, un papel en blanco, ¿sí? No estás firmando un papel en blanco, te estás obligando cambiariamente. Estás firmando una letra de cambio, un pagaré, o lo que sea. En el cheque es más difícil porque ustedes saben que los cheques se utilizan los formularios que ya vienen preimpresos, ¿sí? Así que es difícil. Si bien puede librarse en blanco, lo que quiero decir es más difícil no saber que se está firmando un cheque, ¿sí? Pero sí puede pasar con una letra de cambio, con un pagaré. Por eso la mayoría de los autores, incluso los nacionales, siguen esta teoría, ¿sí? Que para tener un título en blanco se requiere como mínimo, la denominación del título y la firma del librador. Y después hay otra teoría que es la de Williams, que entiende que además de la denominación y la firma, se requiere la fecha de creación. ¿Y esto por qué? Porque él dice, bueno, en realidad, de acuerdo al artículo 11 del decreto ley, nosotros tenemos un plazo de 3 años para completar el título. Plazo que se empieza a contar a partir de cuándo? De la fecha de creación. Por lo tanto, dice él, si nosotros no le ponemos la fecha de creación, ¿sí? Resulta difícil empezar a contar el plazo. Sin embargo, es una teoría básicamente ¿sí? Que en la práctica yo le diría incluso es muy difícil de comprobar. ¿Tá? Lo más aceptado por todos, ya le digo, es el tema de la denominación, ¿sí? Y la firma del librador. ¿Tá? ¿Y cuáles son los requisitos necesarios al tiempo de la presentación? Bueno, en ese caso serán todos los del artículo 1 y los del artículo 8. ¿Sí? Y en el caso del cheque, los del artículo 2. ¿Sí? O del 54, si es un cheque de pago diferido. Dicho esto, cuando nosotros entramos a analizar cada uno de los requisitos, vamos a tener otra clasificación, que es la de los requisitos naturales y la de los requisitos esenciales. ¿Sí? ¿Cuáles son requisitos naturales y cuáles son requisitos esenciales? Bueno, la diferencia entre uno y otro es que los requisitos esenciales tienen que estar, ¿sí o sí? ¿Sí? Y en el caso de que no estén, ¿sí? En el caso de que no estén, nos referimos a los requisitos del artículo 1 y del 101, ¿sí? Y en el caso de que no estén, el título es inexistente. ¿Sí? Esto es interesante porque fíjense lo que dice por Cámara. Cámara dice que la ley los fulmina en la peor de las sanciones de Cámara. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo declara nulo, lo declara inexistente. ¿Sí?
que es peor, es como si que directamente no existe. ¿Está? Dice, y está bien que sea así, dice él. ¿Por qué? Porque no se puede anular lo que no existe. ¿Está? En cambio, los requisitos naturales, ¿sí?, son aquellos que pueden no estar. Perdón. Los requisitos naturales son aquellos que pueden no estar. Y en el caso de que no estén, opera la suplencia legal. ¿Sí? Es decir, que prevén una suplencia. En el caso del artículo 1, son los del artículo 2. ¿Sí? Y en el caso del artículo 101, los del artículo 102. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Analizamos? Bueno, vamos a ver que yo siempre digo, si ustedes me preguntan cuál es el orden del artículo 1, no tengo ni la más remota idea. ¿Sí? Pero a mí siempre me resultó más fácil, ¿sí?, entender cómo se redacta una letra, cómo se redacta un pagaré, ¿sí?, y de esa forma yo puedo ver cuáles son todos los requisitos, si me falta alguno. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo en mi cabeza, ¿sí?, es la estructura del pagaré, más que la estructura del artículo 1 o del artículo 101. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, cuando ustedes redactan un pagaré, ¿cómo comienzan redactándolo? Con el lugar y la fecha. Claro, lugar y fecha de creación. ¿Sí? Lugar y fecha de creación. Entonces, ¿qué tipo de requisito es el lugar de creación? Esencial. Depende. Depende. En la letra de cambio es un requisito natural. ¿Sí? En el pagaré es un requisito esencial. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso de la letra de cambio, si no tuviera lugar de creación, se considera como lugar de creación el lugar que figura abajo del nombre del librador. ¿Sí? Artículo 2 del decreto ley. Sin embargo, en el pagaré es un requisito esencial. ¿Por qué? Porque el artículo 102 no transcribe el cuarto párrafo del artículo segundo. Por lo tanto, no tiene esa suplencia legal. ¿Sí? Con lo cual, concluye la doctrina que, respecto del pagaré, el lugar de creación es un requisito esencial. En la letra de cambio, el lugar de creación, si no tiene lugar de creación, se considera el lugar de creación el lugar que figura abajo del nombre del librador. Y esto es interesante porque, como dice Héctor Cámara, fíjense ustedes que el artículo 1 no nos pide la firma, no nos pide el nombre del librador, nos pide solamente la firma del librador. ¿Sí? Con lo cual, deberíamos concluir que para que opere la suplencia legal se requeriría de la firma, el nombre y el lugar. ¿Está? Independientemente de eso, la pregunta es, ¿para qué nos sirve el lugar de creación? ¿Para qué serviría? ¿Para qué entienden ustedes que serviría el lugar de creación? Para la jurisdicción en caso de algún reclamo, de algún problema. No, no la jurisdicción. Acciones legales. No, Néstor, no es la jurisdicción. El lugar de creación lo que determina es la ley aplicable. Lo que determina es la ley aplicable. ¿Sí? Lo que determina la competencia es el lugar de pago. El lugar de pago determina la competencia. Pero, ¿cuál es la ley que le voy a aplicar?
es la que la determina el lugar de creación. Por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país no se permite los pagares al portador. No están permitidos los pagares al portador. Sin embargo, sí se permiten en Brasil. La ley brasilera sí admite los pagares al portador. Entonces, si yo tengo un pagaré librado en Brasil, que está el portador, y que el lugar de pago es en Mar del Plata, por lo tanto, lo voy a ejecutar acá, yo diría que ese título es inválido, porque la ley argentina prohíbe el título de portador. No, lo que tengo que hacer es aplicar la ley del lugar de creación. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es analizar ese título de acuerdo a la ley brasileña. ¿Sí? Eso es lo que me determina a mí el lugar de creación. ¿Está? ¿Y la fecha de creación? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Qué tipo de requisito es la fecha de creación? Esencial. Esencial para Tanto en la saber letra los plazos. como en el pagaré. ¿Sí? Porque no tiene sugerencia legal. ¿Sí? Ahora, ¿y para qué me sirve a mí la fecha de creación? Y entre otras cosas porque me sirve para determinar, por ejemplo, la capacidad del librador al momento de librar el título, pequeño detalle. ¿Sí? Saber si era capaz o no al momento que lo libró. Entre otras cosas, para empezar a contar el plazo vista, en el caso de los títulos del artículo 36, o en el caso de los artículos del artículo 37, el artículo 60 tiempo vista, la prescripción. Es decir, nos sirve para varias cosas. ¿Sí? Obviamente, la fecha de creación la pueden poner ustedes como más les guste, pueden ponerla en letras, en números, haciendo referencia, haciendo referencia a una fecha histórica, lo que ustedes se les ocurra. ¿Sí? Siempre que esté determinada. Obviamente no puede ser una fecha inexistente, porque si en el caso invalidaría el título. ¿Está? Después, ¿qué otro requisito tenemos? En general, vieron que si yo, lugar, fecha de creación, y después seguimos con lo que sería el texto del título. ¿Sí? ¿Cómo empezaríamos a redactar un pagaré? Por ejemplo, el 28 de febrero de, 28 de febrero de 2021, haré efectivo por este pagaré, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es eso 28 de febrero? 28 de febrero, o a la vista, o a cierto tiempo vista. Es el vencimiento del título. ¿Sí? Es el vencimiento del título. Tengan ustedes en cuenta que el vencimiento tiene ciertos caracteres. ¿Sí? Tiene ciertos caracteres. ¿Cuáles son estos caracteres? Debe ser único, legal, preciso y posible. ¿Sí? Único, legal, preciso y posible. Único, bueno, obviamente, porque no se admiten los vencimientos escalonados. ¿Sí? En el caso de los vencimientos escalonados, haría que el título fuera inválido. Legal, porque no se admite ningún otro tipo de vencimiento más que los 4 tipos de vencimientos establecidos en la ley. ¿Sí? Preciso, porque no puede estar sometido a ninguna condición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera, no sé, cuando Gisela apruebe este derecho cambiario, haré efectivo por este pagaré, ¿eso qué sería? Un milagro, podríamos decir, más o menos. Bueno, no, en realidad sería una condición, ¿no? Con lo cual, invalidaría el título. ¿Sí? Imposible porque debe encontrarse dentro de cierto rango. ¿Sí? No puede ser una fecha inexistente. Si yo dijera el 30 de febrero, obviamente no es posible. ¿Sí? O 31 de un mes que no tiene 31.
ese caso tampoco sería posible. ¿Sería posible librar un título, por ejemplo, si yo dijera el 20 de febrero del 2035? ¿Sería válido? ¿Sería válido un pagaré que solo librara, cuyo vencimiento se estableciera, no sé, el 20 de febrero del 2045? ¿Sería válido? ¿Qué le parece a ustedes? Me preguntan esto si no hay límite. ¿El límite no es 3 años? Algo así? No, estás confundiendo con la prescripción. Ah, ¿Sería válido? Sí, es válido. Es válido, no hay límite, Néstor, no hay límite. Es válido. Lo que, lo que no tendría, dice Néstor Cámara, es un supuesto que plantea Cámara, ¿no? Y él dice, lo que no tendría, como validez legal tendría validez, lo que no tendría es valor económico. ¿Sí? No tendría valor económico, porque ¿quién aceptaría un título para cobrarlo en el 2045? Bueno, sí, en dólares puede ser, en dólares en este país puede ser, todo es posible. Pero sí, eso es verdad, ese es un buen punto. Es un buen punto. Pero en principio, digamos, eh, es válido. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los vencimientos en sí, ¿sí? Ya les dije, como caracteres generales, que no es único legal, preciso y posible. ¿Sí? Ahora, cuando, cuando ustedes entran a estudiar los vencimientos, van a ver que hay dos tipos de vencimientos, absolutos y relativos. ¿Sí? Los vencimientos relativos nosotros se dividen en dos, a la vista y a cierto tiempo visto. Y los absolutos, a su vez, se dividen en dos también. ¿Sí? A determinado tiempo, fecha y a día fijo. ¿Está? No vamos a detallar cada uno porque lo van a ver después seguramente y nos va a llevar demasiado tiempo. Sí les voy a explicar brevemente, que sé que a veces les trae más confusiones, el vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Sí? Que es el que generalmente lo suele confundir un poco más. ¿Cómo funciona un título a cierto tiempo vista? ¿Cómo funcionaría? En general, si ustedes lo tienen que poner en un pagaré, a los 30 días vista, a los 45 días vista, lo que ustedes se lo vean. Hace poco, estos días, hoy es viernes, el miércoles creo que fue, justo vi en un expediente que tenía que resolver algo, un expediente viejísimo del Banco Provincia, un expediente que del año 88, miren lo que les digo, eh, se ejecutó un pagaré librado a cierto tiempo vista. Lo cual es llamativo porque creo que no hay muchos casos. Pero le decía, ¿cuál es la característica del vencimiento a cierto tiempo vista? A ver, no tiempo de aceptar. Sí, está bien lo que plantea Néstor, pero veamos cómo funciona. ¿Sí? En los títulos a cierto tiempo vista, ¿sí? Los títulos a cierto tiempo vista, lo que se requiere es la presentación a la aceptación. Entre paréntesis. Van a ver ustedes después que la presentación a la aceptación es facultativa, salvo en ciertos supuestos en los que es obligatoria y en los que está prohibida. ¿En qué casos es obligatoria? En las letras de cierto tiempo vista y en las letras domiciliadas. Ya van a ver por qué. Ahora, ustedes tienen una letra de cierto tiempo vista. Este tipo de título lo que requiere es la presentación a la aceptación, ¿sí? En forma obligatoria. Tienen que presentarlo a la aceptación y el girado, que es a quien se le presenta, la tiene que aceptar y la tiene que firmar, la tiene que fechar. ¿Sí? La tiene que fechar.
A partir de esa fecha, ¿sí? Es que empieza a correr el plazo vista, que ustedes le pusieron en el título, y se produce el vencimiento del título. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Qué plazo tienen ustedes para presentar una letra certificado vista en aceptación? Un año. Dentro del año ustedes la pueden presentar a la aceptación cuando quieran. La presentan a la aceptación y el jurado la tiene que aceptar y la tiene que fechar. A partir de esa fecha contamos el plazo vista y se produce el vencimiento del título. ¿Está? Ustedes tienen un plazo de un año. Ese plazo puede ser ampliado o reducido por el librador. Y solo reducido por los emisores. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes presentan la letra de aceptación y la letra es aceptada, pero no es fechada? El jurado no le pone la fecha. En ese caso, van a tener que levantar protesto, efectivamente. Van a tener que levantar protesto por falta de fecha. ¿Sí? Y una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que es muy importante, es que la cláusula sin protesto, artículo 50 del decreto ley, los exime de levantar protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Pero no los exime de levantar protesto por falta de fecha. Con lo cual, si ustedes tienen la cláusula sin protesto, igualmente tienen que levantar protesto por falta de fecha. ¿Está? A partir del protesto, cuentan el plazo vista y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? ¿Y qué pasa si presentamos a la aceptación, es aceptada, no la fecha y no levantamos protesto por falta de fecha? Se considera que fue aceptada el último día del plazo que tienen para presentarlo a la aceptación. Fíjense que yo digo el último día del plazo, no digo el último día del año, porque el plazo puede ser ampliado o puede ser reducido. ¿Sí? Entonces, se considera que fue aceptada el último día del plazo. A partir de ahí contamos el plazo vista, el tiempo vista, perdón, y se produce el vencimiento del título. ¿Está? Con la consecuencia que, como no levantaron protesto por falta de fecha, es decir, no cumplieron con una carga que les impone el rigor cambiario sustancial, ¿sí? El título se perjudicó y perdieron la sección en el regreso. ¿Está? ¿Se entendió cómo funciona? ¿Sí? Pregunto, ¿es aplicable al pagar esto, este vencimiento? Siendo que no tenemos, en el pagaré no tenemos presentación a la aceptación. ¿Es aplicable este tipo de vencimientos en un pagaré? Sí, claro. De hecho, les acabo de decir que vi un pagaré en un expediente. Es aplicable perfectamente al artículo 104 del decreto ley. ¿Sí? Es perfectamente aplicable. Pero me dicen esto, pero puede presentarse ante el librador. No, de hecho lo tenés que presentar ante el librador. ¿Sí? Lo que pasa, Néstor, es que no lo vas a presentar a la aceptación, obviamente porque no tenés aceptación, sino que lo vas a presentar a la vista para que te lo feche. ¿Sí? Para que el librador lo feche y empiece a correr el plazo vista. Y se produzca el vencimiento del título. El librador, cuando vos lo presentás, tengan en cuenta que el librador lo tiene que fechar y tiene que volver a firmar. ¿Sí? Además de la firma del librador, que puso a librar el título, lo tiene que volver a firmar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué otros requisitos tenemos? Bueno, la promesa incondicionada, obviamente. ¿Sí? En el caso del pagaré, cuando ustedes dicen haré efectivo por este pagaré, prometen un hecho propio. ¿Sí? Eso es una promesa incondicionada. En el caso de la letra de cambio, viene que dice, si lo hace pagar por esta letra de cambio, bueno,
eso de si lo hace pagar no es ni más ni menos que la promesa incondicionada. ¿Por qué? Porque no puede estar sujeta a plazo ni condición. Perdón, no puede estar sujeta a condición. ¿Sí? Si lo tuviera, el título, ¿sí?, sería inválido. Fíjense ustedes que en el caso del artículo 101 habla de la promesa pura y simple, pero en realidad es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se refiere a que la promesa tiene que ser incondicionada. ¿Sí? Si fuera pura y simple no podría estar sometida ni a condición, ni a plazo, ni a cargo. ¿Sí? Y ya vimos que el pagaré puede estar sometido a plazo. ¿Sí? No es puro y simple. Puro y simple podría ser solamente un título a la vista. ¿Está? Yo le decía, haré efectivo por este pagaré, o si lo hace pagar por esta letra de cambio. ¿Qué es eso? No es ni más ni menos que la denominación del título. Ah, perdón. La promesa incondicionada obviamente es un requisito esencial. ¿Sí? Y el vencimiento, algo que me olvidé decirles, el vencimiento es un requisito natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede no estar. Y en el caso de que no esté, se considera pagable a la vista. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente, en el caso del vencimiento, ¿sí? La ley dice que en el caso de que no esté, se considera pagable a la vista. Ahora, en el caso de que no esté el vencimiento, se considera pagable a la vista. Si ustedes tienen un vencimiento y ese vencimiento es nulo, no hay suplencia legal, ¿eh? No hay suplencia legal. Si yo pongo el 30 de febrero del 2021, ¿sí?, ese vencimiento carece de uno de los caracteres, es decir, no es posible. Entonces, no es que si yo pongo un vencimiento imposible, opera la suplencia legal. No. El título es inválido. ¿Sí? Es inexistente. Está, mejor dicho. ¿Está? No es que el vencimiento está mal, entonces tenemos la suplencia legal. No. Solo para el caso que ustedes no pongan vencimiento. ¿Está? Eso es importante. Les decía, si lo vas a pagar, eso es lo de la promesa incondicionada, que también es un requisito esencial, y por este pagaré o letra de cambio, que es ni más ni menos que la denominación del título. Y obviamente es un requisito esencial. Y es, fíjense ustedes, el único de los requisitos que la ley exige figure en el texto del documento. ¿Sí? Fíjense ustedes, todo lo demás puede estar en otras partes, sin embargo eso, la ley exige que figure en el texto del documento. Y esto es interesante, digo, porque muchas veces, los autores hablan del texto o el cuerpo del documento como si fueran sinónimos o como si fueran las mismas cosas. Y en realidad no es lo mismo. ¿Sí? Una cosa es el cuerpo del documento y otra cosa es el texto del documento. ¿El cuerpo del documento qué es? El papel, todo el papel, todo el contorno que ustedes tienen, todo el papel, eso es el cuerpo del documento. ¿Sí? Eso es el cuerpo del documento, ni más ni menos. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes hablan del texto del documento, dice Zavala Rodríguez que el texto del documento es la frase donde figura la promesa incondicionada. ¿Sí? Donde figura la promesa incondicionada. A los 30 días vista de efectivo por este pagaré, la suma de peso tanto. Bueno, ese es el texto del documento. Porque en definitiva, tanto la letra de cambio como el pagaré no son ni más ni menos que eso. Una promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. ¿Está? Y ahí es donde debe figurar la denominación del título. ¿Por qué? ¿Por qué ese requisito? ¿Por qué esa condición que establece específicamente la ley? Bueno, básicamente para que un documento cualquiera después no pueda ser convertido en un pagaré o en una letra de cambio. ¿Sí? Porque si no,
ustedes agarran un documento privado, le ponen a modo de título la denominación pagaré o letra de cambio, y ya está, y lo convirtieron en un pagaré. ¿Se entiende? En cambio, si la denominación figura en el texto, ahí ya es un poco más complicado. Hay un fallo en la Cámara Nacional de Comercio que declaró válida una letra de cambio, si bien la denominación figuraba como título, ¿sí?, se trataba de un formulario preimpreso. Entonces, no hubo posibilidad de que esa fuera un título privado y haya sido completado con posterioridad. Es decir, al momento de firmar, ya sabía lo que estaba firmando en el intercambio. Que es lo que se busca evitar con que la denominación figure en el texto del documento. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Después tenemos, obviamente, la suma determinada de enero, ¿sí?, que puede estar expresada tanto en pesos como en una moneda extranjera. No hay ningún problema. Y de hecho, el artículo 44 del decreto ley determina cuál es la solución, o mejor dicho, cómo se libera el deudor respecto de un pagaré librado en moneda extranjera, que ustedes lo van a ver cuando vean pago. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes qué pasa si, obviamente, la moneda puede estar librada en letras o en números. Y en el caso de que haya diferencias, dice artículo 6, en el caso de que haya diferencias, se bastará lo escrito en letras. ¿Sí? Y si está varias veces que hay diferencias entre lo escrito en letras y lo escrito en números, se va a estar a lo escrito en letras. Una cuestión de lógica, siempre es más difícil de alterar lo que está escrito en letras que lo que está en números, ¿no? Es una cuestión de lógica. Todo es cuestión de lógica si ustedes lo analizan. En el caso que estuviera varias veces escrito en letras o en números, se va a estar en la suma menor. Pero un problema que se puede plantear y que la ley no prevé es qué pasa si hay una diferencia no de cantidad, sino de calidad de moneda. ¿Sí? ¿Qué pasa si en un lado dice 10.000 pesos y en el otro lado dice 10.000 dólares? ¿Sí? Digo, porque ahí no hay una diferencia cuantitativa, ahí hay una diferencia cualitativa de calidad de moneda. ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, y no es lo mismo una cosa que otra, claramente no es lo mismo. Y entonces, en ese caso, ¿cómo sería la solución? Bueno, en realidad, Vivante lo que dice es que si en ese caso no se puede aplicar la norma interpretativa, ¿sí?, no resulta de aplicación las soluciones que nos trae la ley, como sería el caso de diferencia entre el escrito en letra y el escrito en número, deberíamos concluir que la suma está indeterminada y por lo tanto el título sería inválido. ¿Sí? Cámara entiende que no, Cámara dice que a fin de evitar la mayor cantidad de causales de nulidad posible, ¿sí?, lo que se podría hacer en ese caso es convertir, ¿sí?, la suma de dólares a pesos y aplicar el artículo 6, es decir, estar a la suma menor. Claramente pierde como en la guerra, ¿sí?, porque pasamos de 160.000 pesos a 10.000 pesos. Es una cosa rarísima, pero bueno, es una postura que tiene. Obviamente, yo les estoy dando el tema de los requisitos muy por arriba. Que ustedes, que cuando yo lo doy en clase, nos lleva 2 clases por lo menos, ¿sí? Acá se los estoy enumerando y nada más. Les quiero decir, ustedes profundícenlo, y cualquier duda, obviamente, preguntan. ¿Qué otro requisito tenemos? Después, entonces, si vas a pagar pagaré efectivo por este pagaré, por la suma de 10.000 pesos, al señor fulano, Néstor, por ejemplo. ¿Quién sería Néstor? El beneficiario. Néstor no es ni más ni menos que el tomador o beneficiario. ¿Sí?
que es el primero que va a figurar en la cadena de endoso. Siempre. Cuando ustedes empiezan a analizar una cadena de endoso, lo primero que tienen que ver es que el primer endoso sea del tomador o beneficiario. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Sí? No hay ninguna otra posibilidad. ¿Está? Los tomadores o beneficiarios, digo, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, y lo que a ustedes les parezca. ¿Está? No hay un límite. Lo que sí van a tener que tener en cuenta es cómo están puestos esos tomadores o beneficiarios. Si están unidos por la conjunción I o por la disyunción O. ¿Sí? Si dicen Néstor y Beatriz, lo que va a suceder es que lo van a tener que presentar al cobro los dos en forma conjunta, o en el caso de que lo quieran endosar, lo van a tener que endosar los dos en forma conjunta. ¿Sí? Si lo endosa uno solo, ¿qué es lo que pasa? Ese endoso es inválido. ¿Sí? Eso también es un endoso parcial, y el endoso parcial es nulo. ¿Está? ¿Sí? En cambio, si están unidos por la disyunción O, ¿sí? Cualquiera de los dos lo va a poder presentar al cobro, o cualquiera de los dos lo va a poder endosar. Obviamente, el que no lo endosa queda fuera del nexo cambiario y no asume ninguna responsabilidad. ¿Está? ¿Sí? Muchas veces le ponen IO. Vieron que, sobre todo en los escritos judiciales, Sabrina, IO, Néstor, o IO, fulano tal, IO. Sobre todo cuando quieren, autorizo a diligenciar el oficio A, de ahí agarran la guía de teléfono y ponen a todo el mundo, menos al abogado que no quiere saber nada con diligenciar nada. Bueno, en ese caso, que ustedes pongan IO, ¿sí? Se entiende la jurisprudencia que pueden actuar de cualquiera de las dos formas indistintamente. Lo pueden presentar al pago los dos juntos o uno solo en forma alternativa. ¿Sí? ¿Qué otro requisito nos falta? Bueno, el lugar de pago. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve el lugar de pago? Bueno, justamente, el lugar de pago, ¿qué tipo de requisito es? Primero. Natural, porque tiene suplencia legal en lugar en el que se libró. El lugar de pago es un requisito natural. ¿Sí? ¿Por qué? Tanto en la letra como en el pagaré. ¿Por qué? En la letra de cambio, si no tiene lugar de pago, se considera lugar de pago el lugar que figura abajo del nombre del girado. ¿No? Perdón. El lugar que figura abajo del nombre del girado se considera lugar de pago y domicilio del girado. En el pagaré, ¿cuál se considera lugar de pago? El lugar en el que fue librado. El domicilio. El lugar de creación. ¿Sí? El lugar de creación se considera lugar de pago. ¿Para qué nos sirve el lugar de pago? Y acá sí. Para determinar la competencia. Efectivamente. El lugar de pago, entre otras cosas, obviamente nos sirve para determinar la competencia. ¿Sí? A ver, cuando ustedes ponen lugar de pago, yo siempre cuando pongo un ejemplo, cuando hago una letra, un pagaré, para mostrarles cómo se hace, ¿no? Le pongo lugar de pago, Mar del Plata. ¿Está bien eso? Bueno, sí, está bien. ¿Sí? A ver, en la práctica ustedes no lo van a hacer así. Ustedes van a poner lugar de pago, calle tal, piso tal, departamento tal, Mar del Plata, o sea, lo van a individualizar todo como corresponde, para que les sea mucho más fácil de encontrar. Ahora, si ustedes pusieran lugar de pago en Mar del Plata, ¿está bien? Bueno, en principio es válido. En principio es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dicen la mayoría de los autores, la ley se refiere al lugar de pago. ¿Sí? ¿Qué entendemos por lugar de pago? Para entender lo que significa lugar de pago, dice
nos tenemos que remitir al artículo 99 de la ley cambiaria italiana, que es la fuente de nuestro decreto ley. El artículo 99 del Real Decreto Italiano lo que dice que se entiende por lugar de pago el territorio entero del municipio y por domicilio del girado su lugar de residencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la doctrina? Nos dice que, como nuestro decreto habla del lugar de pago, indudablemente se refiere al territorio entero del municipio. ¿Sí? Entonces, si yo hablo, pongo lugar de pago en Mar del Plata, Tandil, o lo que se os ocurra, es perfectamente válido, está bien. Para ustedes me dirán, bueno, si yo pongo Mar del Plata, ¿sí? ¿A dónde lo presento el pago? ¿Qué voy? Le digo a Montenegro, en Montenegro vengo a cobrarle el pagaré, ¿sí? Voy a golpear la puerta de la municipalidad, voy a tocar el timbre de la municipalidad. No, claramente no. En ese caso, ustedes van a aplicar el artículo 41 del decreto ley, ¿sí? Que ya lo van a ver cuando estudien pago, ¿sí? Pero básicamente les digo, lo van a presentar en el domicilio real, tienen toda una serie de alternativas. En el domicilio real o en el último domicilio conocido, y en el caso que no exista ninguno de estos, van a levantar lo que se llama protesto al viento, ¿sí? Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta, que tanto el domicilio real como el último domicilio conocido tienen que estar dentro de lo que figura como lugar de pago, ¿sí? Tienen que estar dentro de lo que figura como lugar de pago. ¿Por qué? Porque se trata de una norma que no puede ser alterada. Es decir, si yo tengo lugar de pago en Mar del Plata, pero el domicilio real, el girado lo tiene en Tandil, bueno, recurriremos al último domicilio conocido y siempre que esté dentro de Mar del Plata. Y si no está, levantaremos protesto directo, ¿sí? Porque se trata de una norma del ius cogens. Está, que no pueden ser alteradas. El girado, después tenemos otro de los requisitos que es el nombre del girado. Fíjense, no pide la firma del girado, el nombre del girado, ¿sí? Porque la firma del girado va a venir recién después cuando acepte. Lo mismo, girado puede ser 1, 2, 3, ¿sí? Y depende de cómo estén puestos en forma conjunta o en forma alternativa, lo vamos a tener que presentar a la aceptación, ¿sí? Si están puestos en forma conjunta, se tendremos que presentar a todos. Si están puestos en forma alternativa, seguiremos presentando de a uno. ¿Está? ¿Y quién es este girado? ¿Quién es el girado? Es aquella persona que, al momento de aceptar la letra de cambio, se va a convertir en el obligado principal, ni más ni menos, ¿sí? Obviamente girado solamente en la letra de cambio, en el pagaré no. Ya van a ver más en detalle cuando vean el tema de la aceptación. Y por último, ¿qué nos queda? La firma, ¿sí? Que es lo único que debe ir en realidad de puño y letra, ¿sí? Del librador, porque todo lo demás obviamente puede ser escrito a mano, computadora, lo que ustedes usen, ¿sí? Pero la firma debe ser hológrafa y debe ir cerrando la declaración cambiaria. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Obviamente, esto a grandísimos rasgos, se los digo, ¿sí? Como para que ustedes se vayan ubicando en el tema. Hay mucho para profundizar en todo este tema de los requisitos, ¿está? Pero bueno, como para que ustedes se vayan ubicando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? No. ¿Entendieron por lo menos la clase? ¿Se entendió algo? No, sí, súper clara. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces, ¿sí? Yo lo que les digo, chicos, ustedes obviamente manejen lo que más les guste, pero yo lo que les puedo decir es que traten de leer y aprovechar para sacarse las dudas, traten de aprovechar este contacto que tienen con nosotros, el viernes que viene con la doctora Canti, para sacarse las dudas que tengan, ¿sí?
Porque si ustedes van a esperar a leer a último momento, ahí le van a surgir montones de dudas y no van a tener a quien preguntarle. Entonces, empiecen a leer ahora, lean de a poco y sáquense las dudas que tengan. ¿Sí? En total estamos acá para eso, para ayudarlos. ¿Está? Doctor, ¿la mesa libre es a bolillero? ¿Cómo? ¿La mesa libre es también con bolillero, así vendiendo de forma virtual? Mira, la mesa libre siempre es con bolillero, pero no sé ahora con este sistema cómo será, porque cómo saca bolilla. Yo no pude presenciar la mesa libre de diciembre y no sé cómo es por eso. Tengo entendido que en algunas que fue bolillero sacaba la bolilla el bedel, pero no sé Peor que acá si tu hay que caso, preparar un tema o qué. peor que tu caso que no la pudiste presenciar, peor que tu caso es el mío, que estuve y no me acuerdo. Eso peor todavía. O sea que no me acuerdo. No me acuerdo. Che. ¿Eh? Pero bueno, sí, solo lo veo difícil con bolillero. Yo para saber si tengo que preparar un tema o qué hago. Y sí, igual aunque sea con bolillero, podés preparar temas. Porque para el parcial preparé tema, para el haiku dije no, pregúntenme si han vuelto de forma, pero bueno, en el parcial me faltaba mucha preparación igual. Pero bueno, para el haiku no probé. Y probé de las dos formas, entonces no sé qué hacer. Pero bueno. Bueno, cualquier duda, ya le digo, pregunten, no hay problema. ¿Eh? Así que no sé, calculo que la semana que viene vamos a ver Scanti de vuelta. Así que traten de aprovecharlo, lo que les puedo decir. ¿Eh? Y pregunten por cualquier medio que tengan. Si quieren preguntarme a mí, incluso yo no tengo problema, yo siempre contesto. ¿Sí? Preguntar a través del campo. Yo la verdad no entro mucho en convocar lo que sea. Pero quiero preguntar o a través del grupo de Facebook. No hay problema. ¿Eh? El grupo es el mismo, Sí, sí. Cambiario NMP 2020. Sí, sí, digo, ¿Y por bueno, el uno en campus Facebook, o por el mail? eh, como gusten. Yo la verdad que en campus no entro mucho. Pero bueno, lo voy a revisar ahora que se acerca la fecha de examen, lo voy a revisar por si tienen alguna pregunta y les puedo contestar, no hay problema. Así como yo, cualquiera, Mariano, Silvina, Santi, todos les contestamos. Así que aprovechen y pregunten todas las dudas que tengan. ¿Eh? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿No? No. Nos vemos entonces, nos vemos en el examen probablemente. ¿Bien? Chao. Gracias. No, de nada. Que Muchas tengan un buen día. gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Buen para fin de ustedes. semana.